de lo que nos enseñaron nuestros papás, principalmente papá que ya era más grande, ¿no? Era de otra generación, un poco más dura. Todavía a mí me tocó cinturonazos, A los dos. ¿A qué se dedicaba? Era pastor. Era pastor. Okay. ¿De cristianismo? Sí, cristiano, evangélico. Okay. O sea, era bueno para hablar. Era bueno para hablar. Le encantaba. Pico de oro, mi papá. O sea, el rollo de la palabra, porque el componer tiene que ver también con la palabra que tienes, o sea, los genes que traes, o sea, ese ADN que tienes. Entonces era bueno para hablar, para inspirar, quiero decir. Mucho. Le encantaba ayudar a la gente, además. Más que a su familia. Pero hablaba muy bonito en público, o sea, le encantaba. Le apasionaba. O sea, recuerdo pararme desde que tengo memoria, 3, 4, 5 años, 16, y estaba estudiando a la madrugada, ¿sabes? Ajá. Leyendo, tratando de aprender y... No teníamos una familia perfecta, era todo lo contrario, no era como cualquier familia que tiene sus rollos, tiene sus asuntos y demás. Y papá que era pastor y pues todo este rollo en la iglesia, ya sabes que das la pinta de que tienes una familia perfecta y es como el líder de mucha gente y eso. Y era una persona que yo creo que tenía o sea, él peleaba con muchos demonios internos. Y no era tanto, o sea, claro que nos dieron buenos valores, pero había mucha doble moral creciendo. Entonces era como, ya sabes, estás chiquito y dices, ¿para dónde jalo, no? O sea, ¿para dónde aquí, para dónde allá? Si es algo que, por ejemplo, o sea, hablando de mi caso, ¿no? No sé si es algo de tanto que veíamos como incongruencias en casa que yo dije, no, yo no puedo con la incongruencia en mi vida, yo me voy a lo contrario. Ajá. Entonces eso para mí fue como mi ley de vida. Estoy de acuerdo con Joy. Así que en la intimidad veíamos de pronto cosas que no eran congruentes, ¿no? Y decía, pero ¿cómo es que dices eso ahí? Y acá reaccionas así, ¿no? Conmigo, no sé. Pero irónicamente a veces los papás nos enseñan a no hacer las cosas que ellos hicieron. Claro. Todavía a mí me tocó cinturonazos, A los dos. ¿Ah, sí? Sí. Muchas cosas dentro de los extremos que yo sé que no había una intención mala. Él venía de lo que conocía y de cómo a él lo criaron, ¿no? Y hay cosas que aprendí ahí que nunca me perdonaría si las hicieran mis hijas, ¿no? Pero también hay muchos valores que dentro del extremismo de, de hecho hasta existe una frase dentro de las iglesias, ¿no? Dicen, hijo de pastor, lo peor. Y a la vez sé que papá nos trajo buenas cosas dentro del extremismo de están en el ojo de la iglesia y tienen que ser perfectos porque la gente los está viendo todo. Pues claro. Yo era rebelde porque me iba a jugar básquetbol con mis amigos al parque y empecé a hacer mi vida fuera de la iglesia, ¿no? Gracias y paz, amados hermanos, y bienvenidos al canal de Juan Manuel Vaz. En el día de hoy me gustaría comentar un poquito este vídeo que me pasaron. Es de unos cantantes, creo que son hermanos, se llaman Jesse y Joy, si no me equivoco. Espero no estar equivocándome desde el principio. Y bueno, me pasaron este vídeo porque les hicieron una entrevista y en esa entrevista ellos mencionaron algunas experiencias malas que han tenido por ser hijos de pastor. Hasta donde yo sé, estos muchachos no son creyentes, no se dedican ni a la música cristiana, ni viven una vida cristiana como nosotros la conocemos o como nosotros solemos practicarla. Así que entiendo que no son cristianos. Quizá tengan algún tipo de fe por la tradición familiar de la que vienen. Puede ser que tengan una fe cultural como la de muchas personas, pero no creo que se relacionen a ninguna iglesia en particular ni se consideren cristianos nacidos de nuevo. Así que no estoy aquí apoyando el contenido de estos muchachos. No estoy diciendo que estoy a favor ni de su vida, ni de sus canciones, ni de su música, que realmente no la conozco. Pero me pareció muy interesante los comentarios que hicieron. Usualmente no me gusta comentar contenido de personas que no son creyentes y hablan de la religión, porque normalmente están plagadas de críticas y creo que no vale mucho argumentar con ellos, porque en la gran mayoría de ocasiones simplemente tienen su idea fija contra la religión y de ahí no los vas a mover, aunque les des cientos de argumentos adecuados. Pero en el caso de hoy sí quise hacer este vídeo porque se trataba de unos hijos de pastor y decían cosas que realmente son ciertas. Me encantaría poder decir, mira, lo que han hecho Jesse y Joy es difamar a un pastor,
que realmente eso no pasa en las iglesias, que eso no es así, que los hijos de pastor no sufren, que no hay doble moral en las familias y que todo lo que están diciendo es mentira porque quizá odian a su padre y entonces odian la iglesia y odian todas las cosas. Podría decir esto, pero sería mentir para defender una religión o una persona que tampoco conozco, que es el padre de ellos. No sé quién es su padre y yo no puedo valorar su vida, pero quiero valorar rápidamente los comentarios que ellos hacen en esa entrevista. En primer lugar, ellos hablan de cinturonazos. Entiendo que cinturón es lo que se pone para apretar el pantalón y sabemos que en muchas familias para la corrección física los padres han usado el cinturón. ¿Quién no se ha llevado en el pasado no solo un golpe con el cinturón, sino con la hebilla del cinturón? Porque algunos quizá han recibido algún cinturonazo con la tela del cinturón. Pero ¿cuántas veces algún padre no se ha confundido o movido erróneamente por la ira, ha usado la hebilla del cinturón para golpear a un muchacho? Desde aquí yo quiero afirmar mi postura de que creo que la corrección física debe ser hecha siempre en el momento adecuado, de la forma adecuada y con la medida adecuada. No creo que la corrección física sea algo pecaminoso y algo que se deba prohibir. Es más, recientemente se está prohibiendo la corrección física, impidiendo a los padres todo tipo de corrección física y eso está acarreando muchos problemas en la educación de los muchachos. Entiendo que ha habido muchos abusos, hay mucha gente maltratadora y padres que actúan con ira, sin medida y golpean y maltratan a sus hijos en lugar de corregirlos. Que hayan malos modelos de conducta no significa que la práctica en sí sea mala. La Biblia habla de aplicar la vara y no habla de eso en el sentido de corregir verbalmente, sino aplicar una disciplina física. Pero no es lo mismo sentar a tu hijo pequeño en el regazo y con una medida mesurada, sin tampoco herirlo, darle una corrección física, pues no sé cómo le llaman ustedes, en las nalgas, en los cachetes, con cuidado para dejarle una lección. Cuanto antes mejor, porque si lo haces más pequeño, aplicas menos fuerza, él va a entender antes las cosas. No se trata de malos tratos, se trata de aplicar disciplina física. Como un buen juez dijo en una ocasión aquí en España, si yo veo a mi hijo ir a meter los dedos en el enchufe y le digo solamente no lo hagas, tarde o temprano lo hará. Y muchas veces los padres de una manera mesurada le han dado una cachetada en la mano. ¡Pa! Eso no se toca. No es violencia ni agresión, es simplemente un aviso y una corrección física en el momento adecuado y de la manera adecuada. Tristemente, muchos incluso creyentes usan el texto de la vara para justificar violencia sobre los hijos. Golpear a un hijo hasta dejarle marcas, que sangre, o maltratarlo físicamente dejando la marca de los cinturones en la espalda no es la vara de la que Dios está hablando. Y el caso de ellos hablan de cinturonazos, no especifican el grado de violencia que se aplicó sobre su castigo o si a lo mejor ellos tienen un mal recuerdo de una disciplina normal. Pero sí que quiero aclarar en primer lugar que muchos creyentes hacen mal uso del versículo de la vara, no para aplicar simplemente una corrección física sobre los hijos, sino para justificar la violencia. Recuerden, papás, que la Biblia también dice no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y una corrección también hecha con violencia, con un carácter enfadado, agresivo, sin razonamiento, también puede provocar a ira a un hijo. Y entonces sí es pecado contra el Señor. Corrección física sí, de la manera adecuada, nunca violencia física contra los hijos. Otra de las cosas que mencionan es que los hijos de pastor están en el centro de los ojos de la iglesia. Y eso es cierto. Antes de ser pastor en la iglesia, caminando por fe, yo estuve un tiempo junto a mi esposa llevando un grupo de jóvenes cuando era copastor en la primera iglesia donde estaba, donde conocí al Señor, donde me bauticé, donde me casé. Entonces allí donde yo era copastor, al final estuvimos también durante un tiempo llevando al grupo de jóvenes y entre esos jóvenes estaba el hijo del pastor. Sí, tenía un corazón rebelde, movido por su propia carne y sus ganas de mundo y de pecado. Pero realmente habían cosas en su vida que nos dolían, nos entristecían y nos lastimaban.
¿Por qué? Porque en primer lugar parece que todos los hijos de la iglesia podían ser un desastre, pero él no podía cometer ningún error. Es como si todos los hijos pudieran correr en la iglesia, se les permitiera todo, se podía tolerar, se podía ser pacientes, y cada vez que alguien corregía a un niño en la iglesia es como, es que es un niño, hay que tener paciencia, pero cuando se trataba de los hijos del pastor parece que nadie tenía paciencia con ellos, parece que nadie les toleraba nada. Y sí, a veces son niños, a veces se corren un poquito, van de un sitio para otro y hay que tener la misma paciencia con el de la hermana María que con el del pastor. Hermanos, no podemos exigirle al hijo de un pastor que sea creyente desde que nace. Sí, se espera que tenga buenos principios y valores. Y estos chicos cantantes afirman que entre todas esas cosas recibieron buenos valores también. Pero también a veces la exigencia de la iglesia sobre los hijos del pastor no tiene ni base bíblica y al final ejerce una presión negativa sobre ellos. No digo que se les deba tolerar más que al resto, ni consentir más que al resto, sino que son niños. Y de la misma manera que se tiene paciencia con los otros, se intenta razonar con paciencia con ellos, se les intenta enseñar con paciencia, de la misma manera se debe tratar a los hijos del pastor de la iglesia. A veces quedan ahí daleados, mientras todos juegan y corren y toleran cualquier cosa en ellos, ellos tienen que estar ahí atados a una silla porque ellos tienen que ser el niño perfecto. Y muchas veces acaban dentro de ellos sintiendo frustraciones contra la iglesia, como diciendo, la iglesia a mí no me quiere como a los otros niños, a mí no me trata como a los otros niños. Y muchas veces la propia congregación acaba hiriendo el corazón de esos niños que al final, como los hijos de María, de Pepe y de Juan, tienen que conocer al Señor. No nacemos cristianos, debemos nacer de nuevo. Así que los hijos del pastor pueden ser criados en una casa con valores cristianos y ser criados por un pastor. Sin embargo, debemos orar para que nazcan de nuevo, porque debemos entender que no son creyentes. Debemos esperar buenos valores, sí, porque esperamos que su papá, el pastor, haga su trabajo, pero a veces veremos cosas pecaminosas y cometerán errores y deberemos entender que son pecadores, que necesitan el evangelio y necesitan nacer de nuevo. Pero sí es cierto que he visto que muchas veces se exige de los hijos de los pastores mucho más de lo que se debe exigir. No digo que se les consienta todo, claro que no. Obviamente, si el pastor no gobierna bien su casa, no puede estar ejerciendo el ministerio, pero eso no significa que entonces su hijo es una máquina o un robot perfecto en su conducta para que su padre siga siendo pastor. No es así. Traten a los hijos de pastor con paciencia, con amor, con cariño, entendiendo que deben nacer de nuevo cuando son pequeños y orando por sus vidas, esperando que cuanto antes, a más temprana edad posible, conozcan el evangelio, conozcan al Señor Jesús y puedan nacer de nuevo. No hay cristianos de cuna, aunque sea una cuna pastoral. Y en tercer lugar, y lo que más me preocupa, es el hecho de que estos dos chicos, Jesse y Joy, hablaban que sus padres tenían doble moral. Y eso es muy triste. Escuchar eso realmente es lo que más me ha movido a hacer este vídeo. Hablar de doble moral, porque eso no pasa solo con el pastor, con su papá, eso pasa en muchas casas. Hay un montón de hijos de creyentes que no soportan ir a la iglesia porque sus padres son unos hipócritas. Hay un montón de hijos de creyentes que nosotros los miramos y digo, pero ¿por qué es así? ¿Por qué tan desganado con la iglesia? ¿Por qué tan rebelado contra la iglesia? Muchas veces sí, hay buenos padres y el hijo rebelde porque es su naturaleza pecaminosa. Pero conocemos muchos casos que tú ves al hijo así y ves que el hijo está harto de que su padre finja ser lo que no es, harto de que su madre finja ser lo que no es, harto de que en casa vayan peleando todo el día y a la iglesia vayan de la mano, harto de que parezcan, como ellos dos han dicho en la entrevista, de aparentar ser la familia perfecta cuando la casa es un pleno infierno a lo mejor. Y esa doble moral que ellos mencionan es triste. En primer lugar, porque dicen que su padre es pastor. Y hay muchas personas que fingen solo por mantener y cuidar su ministerio. Como el rey Saúl, hay personas que no les importa haber fallado a Dios, pero no quieren soltar el trono. Entonces hay muchos pastores que tienen casas desordenadas, familias desordenadas, matrimonios al borde del divorcio y están ahí y no lo soltarán porque aman más el ministerio que sus familias. Y hacen eso, aparentan una doble moral, muestran una doble moral, una cara en la iglesia y otra cara en casa. Pero eso también pasa con muchos creyentes, con adultos, con padres y madres, que en casa son una guerra constante, una pelea constante, no ora nadie, no leen la Biblia, no buscan del Señor,
pero luego en la iglesia, hablan bonito, leen la Biblia, levantan sus manos en el culto y hacen un puro teatro. ¿Qué enseña eso a la mente de los hijos? No. Como ellos decían en la entrevista, yo creo que el sentimiento debe ser parecido. Hay como un jala para dos lados. Han dicho jalar. Yo creo que jalar es como tirar, ¿no? Tira para un lado la moral cristiana de la iglesia, para otro lo que son en casa. ¿Y para dónde tirará el niño al final? Pues para la realidad, para lo que son en casa. Porque en el fondo el niño sabe que lo de la iglesia es una pantomima y lo que son en casa es la realidad. Y al final el niño acabará imitando lo que hay en casa y no la actuación de Oscar que hacen los padres en la iglesia. Recuerden, papás, que la doble moral hace daño a sus hijos. No importa llevarlos el domingo al culto, mandarlos a la escuelita infantil. Lo que ustedes son en casa es la verdadera enseñanza que dejan a sus hijos. Quiero terminar este vídeo diciendo algo. No creo que nada de lo que han dicho Jesse y Joy justifique el no querer tener relación con la iglesia. Puedes haber tenido una experiencia muy mala con un padre, con un pastor, pero la iglesia está llena también de gente sincera. Cuando las personas dicen la iglesia está llena de hipócritas, es mentira. ¿En la iglesia hay hipócritas? Hay algunos, claro que sí, hay de todo. Se cuelan, ¿no? Pero también la iglesia está llena de gente con una fe sincera, que no son perfectos, pero que luchan por ser cada día más como Jesús y que luchan por no tener una doble moral, por ser los mismos en la iglesia que en casa, que en el trabajo, que en la calle, que en el supermercado. Por otro lado, a veces también la gente se agarra a esas malas experiencias para justificar su vida alejada de Dios y de la iglesia. Mira, Dios, como a mí me hicieron daño, ya no quiero saber nada de ti. La realidad, Jesse, yo y todos los que piensan así, Dios nos ha hecho daño. Os puede haber hecho daño un pastor, os puede haber hecho daño un hombre, os pueden haber hecho daño personas de la iglesia, pero Dios no. Dios no nos ha hecho daño. Es más, yo puedo decir que a mí Dios, incluso cuando yo lo odiaba, nunca me hizo nada para merecer que yo lo odiara. Es más, Dios envió a su Hijo a morir por causa de mis pecados, a cargar el peso de mis iniquidades. Me quitó la venda de los ojos, me dio fe para creer el evangelio, quitó de mí el corazón de piedra, puso un corazón de carne y me dio su Santo Espíritu para andar en sus caminos. Dios me hizo nacer de nuevo, Dios me atrajo a su presencia. No, yo lo odié por mucho tiempo. Yo podía estar hablando mal de la iglesia, que ha hecho muchas cosas malas, la iglesia en nombre de Dios a veces. Yo podía hablar de mucha gente que dice ser líderes religiosos y no caminan consecuentemente con la fe que profesan, siendo hipócritas. Hemos visto muchos abusos en iglesias católicos romanas, muchos ladrones y abusos en iglesias evangélicas. Pero la realidad es que Dios no ha hecho esas cosas. Lo han hecho falsos hombres, malos hombres, que usaban el nombre de Dios para sus propios beneficios. Pero la Biblia habla de esos hombres, hablando que no vienen de parte de Dios, al contrario, que muchos son instrumentos del mismo diablo. Así que tampoco uséis el pretexto de la iglesia me hizo, el pastor me hizo, ese hombre me hizo, para enfadaros y dar la espalda a Dios. No, Dios no nos ha hecho nada, a no ser a mí, y yo hablo de mi propia experiencia, amarme, perdonarme y salvarme. Espero que este vídeo nos enseñe tanto a creyentes como no creyentes, y si es así, ayúdame a poder llevarlo a más personas compartiéndolo en otras redes y plataformas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.